del nuevo decreto de medidas COVID que el Ayuntamiento de Villena va a poner en marcha. Como sabéis, se provocó uno el pasado mes de noviembre, a principios del mes de noviembre, que tenía una vigencia hasta hoy mismo, hasta 11 de diciembre, y en función de la evolución de los casos, se indicó que hoy se emitiría un nuevo decreto y es del que vamos a dar cuenta en este momento. Para llevar a cabo las medidas que quedan vigentes y alguna que se ha eliminado, hemos tenido en cuenta, como siempre, las recomendaciones que se nos han hecho, la situación actual de la pandemia en nuestra ciudad y, por otro lado, la situación, la presión que tiene en estos momentos nuestra área de salud, en concreto, sobre todo, el Hospital de Elda, que a pesar de que los números siguen bajando en toda su área de referencia, en estos momentos aún las cifras son importantes, ¿no? Hoy, por primera vez y en mucho tiempo, en Villena hemos bajado de los 200 casos por cada 100.000 habitantes, pero sí que es cierto que, bueno, que en otras localidades de nuestro entorno las cifras son todavía mayores y que, bueno, el hospital aún tiene gente ingresada del pico de esta segunda ola que fue hace una semana. Vamos a hacer un pequeño repaso de las gráficas para que se visualice de alguna forma la situación actual y finalizaremos indicando cuáles son las medidas que se van a mantener en este decreto. Comparto pantalla con vosotros. Como bien veis, aquí hacia el final de la gráfica son los días más actuales. Está claro que es más que evidente el descenso que está habiendo en la gráfica de casos activos. Más que casos activos son los casos diagnosticados en los últimos 14 días y en este momento estamos en 67 casos activos en este momento, frente al pico que lo tuvimos el 13 del mes pasado en 152. La tendencia es clara. Si seguimos teniendo un comportamiento en el cual, bueno, pues limitamos nuestros contactos y seguimos las medidas establecidas por las autoridades sanitarias, pues en teoría esta gráfica debería de ir descendiendo. Vamos a ver qué sucede con el puente que ha habido, que la repercusión se verá la próxima semana, si hay o no hay, y sobre todo yo intentaría animar a la prudencia en estos días de vacaciones, de Navidad, los que estamos ya muy cerca. Por otro lado, podéis ver aquí también la evolución del porcentaje por cada 100.000 habitantes. También se ve cómo se dibuja bastante bien la campana de Gauss, ¿no? En este momento tenemos 197,27 grados 197,27 casos por cada 100.000 habitantes. Como indicaba, bueno, las cifras son esperanzadoras, siendo aún muy altas, porque cabe recordar que con estas cifras, aunque la semana pasada estábamos teniendo entre 11 y 12 contagios al día, esta semana aún los contagios son de 8 personas cada día. Eso yo creo que debemos de seguir teniéndolo presente y de ahí el que aún sigamos manteniendo muchas de las medidas que hemos anunciado. Esta es la evolución de los nuevos casos, como se ve, va descendiendo. En la última actualización han sido 27, en la anterior fueron 37, 48, vemos la clara descendencia. Y aquí podemos ver la gráfica de la diferencia con respecto a la anterior medida. Veis desde el día 19 prácticamente, salvo un pequeño salto que hubo ahí el día 20, la tendencia ha sido a tener cada vez menos casos que en la anterior actualización. Y por último, bueno, tenemos esta gráfica en la que podéis ver varios municipios. Los he obviado para que, bueno, de alguna manera no se identifica la población, pero sí que es cierto que la azul es Villena, como podéis ver, y esto, el punto de inicio no es un día en concreto, sino son los 150 casos
por cada 100.000 habitantes. Podéis ver la distinta evolución. Cada municipio se ha comportado de una manera en función de las medidas que se han tomado y de cuándo se han tomado. Y yo creo que en Villena podemos estar relativamente satisfechos porque no hemos llegado a otros índices como la curva amarilla y la curva naranja indica. Hay otros pueblos que incluso están por encima de esas curvas y otros que están por debajo. Este que está por debajo es un pueblo de la provincia de Alicante, pero como veis, pues aquí a partir de los 100, pues con 150 por cada 100.000 comenzó a reducirse y no se ha incrementado. En cambio, este municipio un mes antes sí que tuvo muchos casos, llegó a tener un índice similar al que han tenido estas dos ciudades. Por tanto, todos los parámetros de alguna manera nos indican que la situación está mejorando y, por tanto, nos lleva a cierta relajación de las medidas, pero ya, como vais a ver, es quizá menor de lo que probablemente la gente se esperaba, pero yo, insisto, vamos a esperar unos días. Yo creo que la prudencia es lo que tiene que imperar. Los días complicados que vienen, con reuniones familiares, con reuniones con amigos, y desde luego no corramos riesgos innecesarios cuando ya estamos vislumbrando que la vacuna está ahí a nuestras puertas, que los colectivos más vulnerables van a verse ya vacunados próximamente y el riesgo va a ser mucho menor. ¿Cuáles son las medidas que se van a mantener y cuáles se eliminan de este nuevo decreto? Insisto, este decreto es de más corta duración, va a ser hasta el día 22. Y si vemos que en esta semana la situación mejora sensiblemente, puede ser que antes de esa fecha alguna restricción se elimine también. Vamos a ir un poco al día y, insisto, con la prudencia que hemos mantenido hasta el momento. Comentaros que va a seguir el aforo de la Biblioteca Miguel Hernández al 50%, que en la Biblioteca de La Paz se va a mantener el servicio de préstamo. Con respecto a la Casa de la Cultura y al Teatro Chapí, vamos a pasar del 30% al 50%. Vamos a permitir que entre algo más de gente, pero siempre con esa restricción de la mitad del aforo. Respecto a las competiciones deportivas que están federadas, insisto, las que están federadas se van a permitir en este decreto. No obstante, la restricción a 5 deportistas más el entrenador va a seguir vigente. También se van a mantener suspendidas las escuelas deportivas municipales, salvo las de la tercera edad en grupos muy, muy reducidos y solo en aquellos casos en los que la doctora considera que es absolutamente necesario el que estas personas estén en este programa. Vamos a mantener la restricción del acceso a las instalaciones deportivas y gradas. Sí que va a ser, no se va a poder acceder durante los entrenamientos, pero sí durante las competiciones. Aquí nos hemos fijado en el decreto que ha puesto en marcha la Generalitat Valenciana. En este caso, el aforo de la Solana va a ser de 150, el del pabellón de 150 y el de campo de Luiche de 60. Seguimos manteniendo clausuradas las zonas de juegos de los parques. Esta es una de las medidas que, en función de la evolución, podría cambiar la próxima semana o la siguiente. Vamos a mantener la suspensión de las actividades fuera del horario escolar, únicamente reducidas a los grupos burbuja en los colegios. También mantenemos la reducción de los ensayos de la banda y de las clases grupales del conservatorio a 10 alumnos o alumnas más el profesor o el director de la banda. Mantenemos también la restricción de 6 personas máximo, salvo autorización explícita, en las reuniones que se lleven a cabo en dependencias municipales por parte de asociaciones y colectivos. También
Mantenemos la presencia de 6 personas a las bodas que se celebran en el despacho de alcaldía. Mantenemos también la restricción a 6 personas en las reuniones de trabajo en el ayuntamiento, y aquellas que tengan que ser de más de 6 se deberán hacer por videoconferencia. Puede haber también alguna excepción si fuera necesario, el concejal del área lo autoriza. Los plenos y las juntas de gobierno y otros organismos municipales se mantienen por videoconferencia. Las actividades del espacio joven también se siguen manteniendo a grupos de 6, y con respecto al aula Innova se mantiene la anulación de actividades extraescolares que se realizaban por la tarde y las actividades de formación individuales con adultos en horario de mañana. Como veis, ha habido cierta flexibilidad, pero aún hemos considerado que se deben de mantener en gran medida estas restricciones, a pesar de la buena noticia de que seguimos bajando, porque la intención es bajar lo antes posible, no bajar la guardia, y sobre todo ayudar a que nuestra área de salud, el hospital, se descongestione y pueda volver lo antes posible a la normalidad.